Bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por estar nuevamente con nosotros este jueves estudiando lo que es el reino de Dios. Es sumamente importante conocer lo que es el reino de Dios. Muchas personas nos dicen y nos enseñan buscar primeramente el reino de Dios, pero no nos enseñan qué es el reino de Dios. Y en sí ya vimos que no tenemos que buscar el reino de Dios porque nosotros vivimos en el reino de Dios y el reino de Dios está en nosotros. En el momento que Cristo vino a nuestra vida, pues vino con todo lo que es el reino de Dios, y hemos hablado que el reino de Dios es gobierno, autoridad, dominio, señorío. Por tanto, tenemos que conducirnos o aprender a conducirnos en lo que es el reino de Dios, aprender a caminar en los principios del reino de Dios, aprender a caminar en otro sistema totalmente espiritual, que no es el sistema natural lógicamente, aunque el sistema espiritual, como veremos más adelante, gobierna el sistema, afecta el sistema físico. Pero bueno, gracias al Señor por cada uno de ustedes, y sabiendo que esta palabra, esta enseñanza que Dios nos va a dar, que el Señor va a transmitir, que el Señor nos va a revelar, va a traer el 100 por 1 de esa palabra, porque dice la palabra misma que la semilla dará fruto según su género. Y estamos hablando acerca del Evangelio. Recuérdense que el Evangelio del reino, el Evangelio de la gracia, es las buenas nuevas acerca de Cristo, o las buenas noticias acerca de Cristo y su obra terminada. Vamos a entrar de lleno ahora. Romanos capítulo 5, verso 17. Hoy estaremos hablando lo que es el reino de Dios, contestando, respondiendo parte hoy de la pregunta: ¿qué es el reino de Dios? En Romanos capítulo 5, verso 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Note que para reinar en vida, y lo hemos estado repitiendo, para reinar en vida, es necesario que recibamos la abundancia de la gracia. Hemos estado hablando un poquito de lo que es gracia, y la abundancia del don, que es un regalo también, del don de justicia. Saber qué es la justicia de Dios, saber que estamos justificados en Cristo Jesús. Ahora, vamos a entrar en lo que es el repaso de lo que estudiamos el jueves pasado. Estuvimos hablando que es necesario desarrollar una conciencia del reino. Estuvimos hablando que cuando hay una conciencia del reino, cambiará la manera de orar, cambiará la manera de ayunar, cambiará la manera de cantar, cambiará la manera de creer, cambiará la manera de confesar, y cambiará la manera de actuar. No es porque algunos han creído que hablar de gracia, hablar del reino de Dios, es no orar, no ayunar. No. Lo que estamos es corrigiendo que tradicionalmente nos han enseñado algunas cosas que no van conforme al nuevo pacto, no van conforme al reino de Dios, sino que van conforme al sistema de la ley. No es que estamos dejando de orar, no, oramos. No es que estamos dejando de ayunar, no ayunamos. No es que estamos dejando de cantarle o alabarle o adorarle al Señor, no. Lo que estamos en este momento a través de esta palabra es corrigiendo algunas creencias que hay incorrectas en nuestras vidas, y ahora estamos entendiendo muchas cosas porque al comprender lo que son los dos pactos principales, el pacto antiguo, que es del sistema de la ley, y el pacto nuevo, que es el sistema de Jesucristo, el sistema del reino de Dios, el sistema de la gracia. Vimos que Cristo es la autoridad suprema, soberana de este reino. Él es la autoridad, Él es el rey de reyes. Note que en este reino no dice que Él es el rey de súbditos, sino que es el rey de reyes. Por cuanto la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1 dice que nosotros somos
reyes. Por tanto, dice que Jesucristo es el Rey de reyes y sacerdote de sacerdotes. Todo nacido o toda persona nacida de nuevo ya está en el reino de Dios. Eso es lo que vimos. Por tanto, si está en el reino de Dios, ya opera bajo la autoridad, la potestad, el gobierno, el dominio de Dios. Otra vez, por haber nacido de nuevo, ya estamos en el reino de Dios y el reino de Dios está en nuestro espíritu. Por tanto, la autoridad, la potestad, el gobierno, el dominio y la soberanía de Dios está en nosotros. Lo que estamos aprendiendo no es a tener autoridad de Dios, sino que lo que estamos aprendiendo es caminar en esa autoridad de Dios. No es que estamos aprendiendo a caminar bajo la autoridad de Dios, sino que estamos aprendiendo a manifestar la autoridad de Dios, por cuanto ya Dios nos ha establecido como autoridad en este reino. Vimos la revelación de Pedro que le fue dado por el Padre Celestial acerca de quién era Cristo, acerca de quién era Jesús, cuando preguntó: ¿y vosotros quiénes creen que yo soy? Y Pedro dijo: el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, el Señor le dice: Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, dice que se le dio unas llaves a Pedro. Y estuvimos hablando acerca de las llaves que tradicionalmente nos enseñaron, que era la oración, el ayuno. Y no quiero dar una imagen de que estamos en contra de todas estas cosas, sino, como dije anteriormente, corrigiendo las creencias, porque cuando Jesús está hablando allá en Mateo capítulo 16 con Pedro, le está hablando bajo el antiguo pacto, y tenemos que aprender a trasladar, si se puede decir así, a tener revelación, a interpretar estos pasajes según el nuevo pacto, según el sistema de la gracia. Y les digo que todo lo que atares será atado, todo lo que desatares será desatado. Entonces, todo lo que se llega a prohibir será prohibido. Note algo, dice: todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Aquí está el antiguo pacto. Primero yo hago para que Dios haga. Pero en el nuevo pacto Dios ya hizo, por tanto nosotros caminamos en lo que ya Dios hizo. Entonces empezamos a fluir en esa autoridad. A ver, Cristo, dije que es la llave maestra. Sí, que abre las puertas, pero quiero llevarlos más allá. Dije que Cristo ya abrió esas puertas para con nosotros. Lo que tenemos que aprender es lo que ya Cristo prohibió, lo que Cristo ya ató y lo que Cristo ya desató o que Cristo ya permitió. Y eso es lo que la iglesia debe de entender, porque la iglesia está permitiendo cosas que no van con nosotros, que no van con el creyente del nuevo pacto. Ya aquí hay gente que están orando para abrir los cielos, porque supuestamente en Crónicas capítulo 7 dice que los cielos están cerrados. Está como una piedra, como que la tierra está como bronce. Significa que todo aquel que siembra no va a tener cosecha hasta que se arrepientan. Bueno, esto está en el antiguo pacto, pero el nuevo pacto nos enseña, el reino de Dios nos enseña que los cielos están abiertos para todo creyente. Y entonces nosotros estamos muchas veces permitiendo enseñanzas en la cual hay cierto, no de la persona porque lo está dando con una revelación de antiguo pacto, pero cierto engaño en lo que es: bueno, usted tiene que abrir los cielos. En un momento, Cristo lo abrió los cielos. Yo no oro para que los cielos se abran.
Entonces usamos también Lucas capítulo 3, verso 21, donde se dice que Jesús cuando fue bautizado salió de las aguas y se abrieron los cielos. Bueno, porque Cristo abrió los cielos y los cielos no se han cerrado. A ver, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 8, dice de esta manera: yo conozco tus obras, tus acciones. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Se abrieron los cielos, la cual nadie puede cerrar. Entonces, como que si yo tengo una acción incorrecta, una obra de la carne, cerré los cielos para mi vida. Eso no dice la palabra, porque aquí dice que nadie puede cerrar la puerta que Dios abrió. Significa que no hay pecado, no hay ninguna circunstancia, situación que cierre la puerta que Dios abrió en tu vida. Y dice que son los cielos. Y nos enseña Malaquías 3 que los cielos abiertos son con puertas de bendición que hay sobre nuestra vida. Y la bendición, dice Proverbios 10:22, que es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces yo no estoy buscando en abrir los cielos, sino estoy buscando entender, desarrollar una conciencia, vivir en un plan en el cual tengo plena convicción que los cielos están abiertos en mi vida. Y si los cielos están abiertos en mi vida, y dice que ahí viene la bendición y que la bendición es la que enriquece y no añade tristeza, por tanto estoy en una convicción de que lo que voy a hacer está bendecido por Dios, está bendito y todo me va a salir bien. Eso es fe. Eso es fe. Por eso dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pablo dijo esto en 1 Corintios capítulo 16, verso 9. Dice, porque se me ha abierto puerta grande. Se me ha abierto puerta grande. No se va a abrir, sino que ya está abierta esa puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Claro, esos adversarios son todos esos pensamientos. No es como tradicionalmente nos enseñan, que son los demonios, que son el diablo, que son gente. No, esos adversarios son esos pensamientos que, claro, fueron establecidos, quedaron en el sistema caído del mundo y todavía son enseñados. Tradicionalmente pasan de años, de siglos por siglos. Son doctrinas que muchas veces tenemos en nuestra vida. Y claro, el tener esa fortaleza, según 2 Corintios capítulo 3, capítulo 10, versos 3 y 5, dice y nos enseña que esas fortalezas están ahí. Y esas fortalezas son creencias incorrectas. Y entonces estamos esperando de que Dios abra los cielos. Voy a orar para abrir los cielos. Porque se ven, la oración, el ayuno, todo lo que hacemos en Cristo Jesús tiene una posición, pero no es para que Dios haga, sino porque ya hizo. Ese es el entendimiento que tenemos. Capítulo 16, 1 Corintios 16, 9 dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Me gusta esto, una puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Yo escucho muchos creyentes con muy buena intención orando para que Dios les dé oportunidades. No, las oportunidades día tras día están ahí, están abiertas. ¿Por qué? Antes de la fundación del mundo dice Dios que en Cristo Jesús yo tengo mi provisión, tengo puertas abiertas, o tengo la puerta abierta, grande y eficaz, no falla. Pastor, ¿y entonces por qué sucede que no se manifiesta? Muy sencillo, por falta de conocimiento. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido, no porque no oraban, no porque no ayunaban, no porque no eran generosos, sino por falta de conocimiento. Incluso Isaías 5:13 dice que pereció y fueron llevados cautivos
y pereció la gloria. ¿Por qué? Sencillo, por falta de conocimiento. Les faltó conocimiento para caminar más. Le faltó conocimiento para manifestar. Le faltó conocimiento para entender cómo es acerca del reino de Dios. Y muchas veces queremos caminar en el sistema del reino de Dios como caminamos en el sistema del mundo, y a veces hacemos incluso una mezcla. Y ahí viene el conflicto. Vimos que hay colaboradores para extender el reino de Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 28, nos dice, este es el repaso, voy a terminar el mensaje o la enseñanza con este verso del jueves pasado. Hebreos capítulo 12, verso 28, en la versión NBV, dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino que no se puede alterar, dice esta versión, seamos agradecidos. Y porque estamos agradecidos, adoremos a Dios como a Él le gusta, con honra y reverencia. Con honra y reverencia. Aquí dice, adoremos a Dios como a Él le gusta. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por tanto, aquí dice que hay un reino, la Reina Valera dice un reino inconmovible. Es un reino que permanece. El reino de Dios es eterno. Muchos están esperando la manifestación en el milenio del reino de Dios. No, el reino de Dios es eterno. ¿Qué significa? Que tiene el mismo principio de Dios que Dios no tiene principio, y el mismo final que Dios no tiene final. Por tanto, es eterno. No es para la eternidad, sino que es eterno. Confío en Dios que me esté explicando en eso. Vuelvo a repetir, todo lo que hagamos para el servicio del Señor, para colaborar en lo que es la extensión del Evangelio del Reino, debe de nacer del amor, que es el agradecimiento, y no por obligación ni miedo. Todo lo que tú hagas, me vas a escuchar siempre hablando acerca de esto en muchos mensajes, y si no en todos los mensajes, todo lo que tú hagas no puede ser ni por miedo ni por obligación, sino por amor, por agradecimiento. Dios me llamó y me dio un don de enseñanza, de pastorear, por agradecimiento, no por miedo. Si yo deseo o si yo quiero, no pastoreo. Y no va a pasar nada, no va a suceder nada. Pero por agradecimiento a un llamado tan sublime como pastorear, como enseñar la palabra de Dios, tengo ese entendimiento, como tener ese ministerio. Quiero decirte algo. Lo voy a hacer. Donde me inviten voy a ir a predicar este evangelio. Donde sea voy a llevar este mensaje. Porque a eso Dios me llamó. Me gustó algo que siempre dijo el Señor. Para eso he venido. Para eso he venido a esta tierra. Para eso vine. Para eso Dios usó hombres y mujeres para formarme en el ministerio. Para conocer acerca del ministerio. Pero no le sirvo al Señor por obligación. Ni usted debe servirle al Señor por obligación. Ni por miedo que se vaya al infierno. Ningún hijo nacido de nuevo, lavado por la sangre de Jesucristo, puede ir al infierno. Servicio. Usamos el servicio. Orar por otros.
limpiar el local, llevar el evangelio del reino, diezmar, ofrendar, pactar, es simplemente por un entendimiento. Y ese entendimiento me lleva a ser agradecido de quién soy yo. Sí, somos generosos, no para ser prósperos. Somos generosos porque somos prósperos, lo que me dice la palabra de Dios. Después entraré en eso, en la prosperidad. Inconmovible, que no puede ser derrocado. No hay nada que pueda destruir este reino, que pueda hacerlo desaparecer. No hay nada. Permanece para siempre, por eso es eterno. Somos agradecidos porque hemos entendido que estamos ya en este reino maravilloso, un reino maravilloso, glorioso, y que se nos fue dada la fe y la autoridad para manifestarlo físicamente. Claro, yo estoy apenas dando unos puntos, pero todo esto vamos a empezar a profundizar, a conocer. El único ser viviente que está en lo espiritual y en lo físico es el ser humano. Usted, sin conocimiento, aplica y camina en el mundo espiritual y en el mundo físico. Lo que tenemos que aprender es a separar, porque muchas veces queremos que sucedan cosas en el mundo físico cuando no, y lo queremos hacer físicamente, naturalmente, donde por no conocer lo que es el reino de Dios, el mundo espiritual. Aquí, con este pasaje, terminamos con la pregunta: ¿el reino ya está o tiene que venir? ¿El reino ya está o tiene que venir? Creo que ya usted ha entendido que usted, según Colosenses capítulo 1, versos 13 y 14, usted ya fue trasladado del poder de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Ya usted fue trasladado, no va a ser trasladado, ya fue trasladado. Yo sé que veremos más adelante otras cosas donde nos ratifica que nosotros estamos en el reino de Dios. Ahora vamos con esta pregunta. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del reino? El reino de Dios. Muchas veces queremos aplicar, y tiene cierta paralelo, cierta idea correcta de lo que es el reinado que existen, o algunos reinados que existen hoy en día en el sistema físico. Pero vamos a profundizar porque tenemos que aprender a caminar en el mundo espiritual. Recuérdese que el mundo espiritual es mucho más poderoso que el mundo físico. Recuérdese que el mundo espiritual es el que regula, cambia, transforma todo lo que hay en el mundo físico. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del reino de Dios? Recordemos que el reino de Dios es espiritual y es una verdad, como he estado hablando, que afecta al mundo natural o al mundo físico. Esto nos va a traer una idea de que cuando nos encontremos con una circunstancia negativa, o que no sea negativa, sino que deseamos la manifestación de alguna cosa, no vamos a buscar o no vamos a actuar como naturales, como el sistema físico, sino que vamos a actuar en el mundo espiritual. Una de ellas es la fe. Y hemos estado hablando acerca de fe. Y hemos estado hablando acerca de la visión. Hemos estado hablando acerca de la meditación.
la meditación, la visión, el imaginar, eso está en el mundo espiritual. No se ve, pero tiene manifestaciones físicamente. Nuestro caminar es un reflejo de lo que creemos. Oiga bien esto. Nuestro caminar, pues sí, nuestra visión, nuestra manera de hablar, nuestra manera de oír, nuestra manera de actuar es un reflejo de lo que creemos. Pastor, usted me está diciendo que lo que está sucediendo alrededor mío es porque creemos. Pasamos señalando, culpando los ambientes, personas, porque supuestamente están causando en nuestra vida todas esas circunstancias negativas. Cuando es nuestro sistema de creencia que está manifestando todas esas situaciones. Pastor, pero yo no soy yo no lo estoy haciendo así como me dijo un hermano, no, yo no creo eso, pero póngale atención cómo está hablando. Como tradicionalmente, como ha sido enseñado, sea religiosamente, sea familiarmente, usted dice, esa es su creencia. Esa es su creencia. Es que, pastor, yo no puedo. Esa es su creencia. Pastor, es que no me va a salir bien. Esa es su creencia. Pastor, es que todo me sale mal. Esa es su creencia. Pastor, es que el diablo me está atacando. Esa es su creencia. Pastor, es que los demonios están deteniendo todas mis bendiciones. Esa es su creencia. Y conforme a lo que crees, será hecho. Y ese es el reflejo. Y ahí tenemos que empezar a tener cuidado, sentarnos y, como dice Pablo, examinar si estoy en fe. Es decir, examinar en qué estoy creyendo. Sí, yo sé bien que esto lleva tiempo, esto lleva a analizar, aprender a analizar lo que estoy hablando, analizar a quién estoy oyendo, analizar en qué estoy pensando, porque imaginar, meditar, visión son pensamientos, pensar. ¿Estaré hablando conforme Dios habla o estaré hablando conforme el sistema caído? El reino de Dios tiene sus principios, que los veremos más adelante, en oír, hablar y ver. Este reino se mueve por medio de 3 leyes básicas, y cuando hablo de leyes no se me asusten, porque algunos dicen, legalismo, habló de leyes, dijo leyes, y así hay cristianos que están hablando de la gracia cuando han enseñado todo lo que es el evangelio de gracia. Entonces, cuando oyen la palabra ley, cuidado, eso es legalismo. Bueno, no estoy hablando de las leyes mosaicas, no estoy hablando de los 10 mandamientos, no estoy hablando de los 613 mandamientos que fueron establecidos en el antiguo pacto. Sí, las leyes del antiguo pacto, o la ley del antiguo pacto, era que tú hagas para que Dios haga algo. En el antiguo pacto la ley es un mandato, son órdenes para que se haga. Ahora, la ley en el nuevo pacto, estas 3 leyes que voy a hablar, se dice 4, pero uní 2 en una ahí. La ley en el nuevo pacto es un principio, es una instrucción, es una revelación, es un decreto ya establecido a nuestro favor.
No es que voy a orar como una orden, porque si no oro, estoy mal con el Señor. No, es que oro porque tengo entendimiento, vuelvo otra vez a repetirlo, porque tengo entendimiento quién soy en Cristo Jesús, qué es lo que tengo en Cristo Jesús y qué puedo hacer en Cristo Jesús. La oración y el ayuno y todas estas cosas tienen su posición en el reino. Podríamos decir que en Cristo Jesús tenemos el derecho. En Cristo Jesús tenemos el derecho, porque gracia es regalo inmerecido. Pero ya en Cristo, esa gracia no es un regalo inmerecido. Ya en Cristo es algo que nos fue dado y tenemos ese derecho de disfrutar de todo lo que hay en el reino de Dios como herencia y no como un trabajo. Que no tengo que trabajar, tengo que meterme mucho con el Señor, tengo que meterme mucho. Un día estaba hablando con un cuñado en estos días y hay que meterse mucho con el Señor, hay que sufrir, hay que renunciar de todo y toda esa fuerza es humana. Donde Zacarías 4:6 dice que no es con espada ni con esfuerzo, sino con el Espíritu del Señor. Y se agotan porque están luchando, usted los oye, aquí estoy luchando, aquí estoy echando para adelante, aquí estoy esforzándome, y pasan el tiempo y no ven lo que quieren ver o lo que Dios dice que hay en el reino de Dios. Note que en el reino de Dios tenemos el derecho, porque somos herederos, según Romanos 8:17. Si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos de Cristo Jesús. Significa que la herencia que tiene Cristo Jesús en el reino, esa misma herencia la tenemos nosotros. La primera ley, 3 leyes que vamos a ver en este reino para manifestación. Ya las conocemos, pero quiero repasarlas y quiero profundizar un poquito más en ellas. Está en Romanos capítulo 3, verso 17, porque ahí hablando en el nuevo pacto y Pablo que le fue revelado lo que es la gracia de Dios, es el que lo dice. Romanos 3, 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. La fe es una ley. La ley es algo fijo. Es como la ley de gravedad. Todo lo que sube, baja. Es fijo. Es fijo. Sé que hay una ley que detiene esa, pero no vamos a hablar ahora esa. Pero hay una ley de fe. Sí, que lo que yo tengo que hacer es caminar en esa fe y las cosas van a funcionar. Las cosas se van a manifestar. La herencia se va a manifestar. Pastor, ¿y cómo se maneja esa ley de fe? ¿Cómo se usa esa ley de fe? Sencillo, lo estamos viendo los domingos en las predicaciones, cómo responder correctamente en fe. Pero lo que quiero es, un poquito aquí es que miremos lo que es una ley. No es una ley mosaica, no es una ley del antiguo pacto, es la ley de fe. Un principio, una instrucción, una revelación. No fabricamos cosas. Vivimos en lo que Dios nos ha dado y estamos hablando acerca de la herencia en este reino. Y este reino tiene sobreabundancia, dice la palabra. Por tanto, todo lo que tú necesitas, o más, esta palabra no me gusta mucho, por tanto, todo lo que te hace falta, dice la palabra de Dios que está en el mundo espiritual, dice la palabra de Dios que está en el reino de Dios. Si tú eres bendito, según Efesios 1:3, eres bendito en este reino, en los lugares celestiales,
En este reino eres bendito. En este reino no te hace falta nada. En este reino tú eres perfecto. Ahora estamos aprendiendo a manifestar, a caminar, a disfrutar físicamente de todas estas cosas que son intangibles, que se hagan tangibles. Invisibles, que se haga visible. Dice Colosenses que Cristo, siendo la imagen invisible de Dios, claro, cuando vino, ¿qué fue? Se hizo visible al mundo físico, vino del mundo espiritual, vino del reino de Dios al mundo físico. Lo invisible se hizo visible. ¿Cuántas cosas tendremos? Y la Biblia nos dice qué clase de herencia tenemos nosotros. Y al ver y pensar y meditar y ver todo lo que hay en el reino de Dios, que es nuestro, por herencia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo, Dios es importante, es de inteligentes, es de sabios poner atención a esto. Y no es que lo haya alcanzado todo, pero entendiendo esto, sé bien que se va a manifestar cosas grandes que ha establecido Dios en su reino. Y por la fe. Por eso es sumamente importante. Imagínense si la fe es tan importante que dice que por la fe somos salvos. Perdón, que por la gracia somos salvos por medio de la fe. Dice cuando hicieron la pregunta a Pablo, ¿y cómo puedo ser salvo? Cree solamente y serás salvo tú y tu casa. Y va a empezar a cambiar, lógicamente, conforme vas escuchando la palabra, conforme va siendo renovado su entendimiento. Es que en este reino, si usted ve en gracia, este reino todo es por ese conocimiento, es de saber. Se llama sabiduría. Sabiduría es saber hacer lo que Dios ya estableció. Segunda ley de Cristo, la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si fuere sorprendido, si lo agarraran en el momento, vosotros que sois espirituales, publicarlo por todos lados, por la radio, por la televisión, por la prensa escrita. No dice eso. Wow. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, la mujer adúltera fue sorprendida en el mismo hecho. Y se la llevaron a Jesucristo. Gracias a Dios que se la llevaron a Jesucristo. Por eso es que David dice, prefiero caer en las manos de Dios vivo que en las manos de los hombres. Los hombres solo condenan. Los hombres lo que quieren es enjuiciar. Mas Jesucristo hizo la pregunta, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Se fueron? Pues vete, yo no te condeno. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, estaba escuchando una radio de una canción nueva que salió, se llama Los Fariseos. La sangre, se me paran los pelos de estar oyendo cómo y golpeando a las personas, hablándoles sin el conocimiento pleno de lo que es un fariseo. Pero el conocimiento que se tienen es que es un hipócrita, de que es de doble cara. Bueno, y golpean y dicen que el creyente que haga esto, y yo me quedé pensando, mire, si Jesús habló claro acerca de ese asunto, y que si el creyente hace esto es un fariseo, y si el otro es fariseo, y solo fariseo. Yo recuerdo un tiempo donde cualquier errorcito que cometía le decían fariseo. Era tan incómodo,
Como recuerdo en mis tiempos que estaba en el legalismo, recuerdo que cuando uno no iba 2, 3 veces a la iglesia, le decían, andás recorriendo la tierra. Y eso fue Satanás con Job. Dios, cuántas cosas que lastiman, duelen. Y yo me he arrepentido y pido disculpas porque eso fue lo que yo enseñé, porque eso fue lo que me enseñaron y tenía esa identidad, ese conocimiento, más bien, ese conocimiento. Pero aquí dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, oiga lo que sucede en el reino el reino maravilloso, vosotros que sois espirituales. Aquí me dice una persona espiritual. Ahora una persona espiritual es el que más ora, el que más ayuna, el que más da. Pero aquí en este pasaje, en esta ley de Cristo, en este principio de Cristo, en esta revelación de Cristo, hablando acerca del reino de Dios, el contexto que estoy hablando es el reino de Dios, me dice que es una persona espiritual, restaurable, con espíritu de mansedumbre. Ese es un espiritual. Ustedes que son espirituales, encontraste en una falta a una persona, restáurale. Con espíritu de mansedumbre. Hay que tener paciencia y perseverancia para restaurar a una persona. Porque muchas personas te dicen que sí, pero vuelven otra vez lo mismo. Hay que ayudarles. No es hijo de Dios, no, momento, no diga eso. Ni usted ni yo, ni el hombre con mayor conocimiento, aunque sé bien que si tiene mayor conocimiento, sabe acerca de este punto. No podemos decir quién es salvo y quién no es salvo. Dice la palabra de Dios, vosotros, ahí en Samuel 16:7, dice, vosotros mira las cosas de afuera, venlo el hombre, dice Dios, mas yo miro su corazón. Sí, nosotros muchas veces juzgamos por las acciones exteriores, pero hay que ver su corazón. Por eso hemos dicho que el hombre nace de nuevo en el espíritu, por tanto va a ser transformado en su alma y su cuerpo. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Cuántas personas yo he escuchado señalar a otros, maltratar a otros, condenar a otros, y a lo último viene y caen en lo mismo? No sean que tú también seas tentado. Cuidado, porque todos somos tentados. Por la gracia de Dios, muchos de nosotros hemos rechazado la tentación, otros no, pero sí porque aquel no rechazó esa tentación y cayó en esa acción incorrecta. Nosotros no somos nadie. Si Cristo no condena, ni tú ni yo podemos condenar a una persona, no importa lo que haga. A veces nosotros como que queremos coger el lugar, tomar el lugar del Espíritu Santo, donde es consolador, donde es ayudador. Estoy hablando de principios, de leyes, del reino de Dios. Escucho mucha gente hablar de que el amor de Dios, y ustedes saben muy bien que tenemos una revelación del amor de Dios. Sí, tenemos que amar a Dios, pero la revelación que tenemos más en gracia es cuánto Dios nos ama a nosotros. Y hablan del amor de Dios, y el amor de Dios en un momento a otro están juzgando y condenando y disciplinando y poniendo a la gente que han fallado en la última banca, que dejen de hacer las cosas en la obra de Dios, en la congregación. ¿Cuánta gente han dañado ministerios porque se dedicaron a divulgar lo que no tenían ni le correspondían divulgar, menos juzgarlos? Condenaron y juzgaron. No estoy excusando,
No, 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 no. El que tiene entendimiento, el ministro que tiene entendimiento de, del llamado que Dios le ha dado, se cuida, sí, se guarda, sí, pero no es que porque yo no hice tal cosa, voy a juzgar a otro. Cuidado, porque puedes caer en otra cosa. Aquí lo dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Cuáles cargas? El restaurar a las otras personas. Ese es el amor de Dios. En nuestro llamado, dice 2 Corintios 20, dice que nuestro llamado es reconciliar incluso al mundo. No condenar al mundo, sino reconciliarlos. Ese es nuestro ministerio, ese es nuestro llamado. Dice: sobrellevar las cargas de los otros o en sí. Hay que restaurar a esa persona. Hay que orar por esa persona. Hay que ayudarle a esa persona a levantarse. Dice: y cumplida así la ley de Cristo. Está hablando, oye, qué tremendo, está hablando en Gálatas, donde Pablo está hablando fuerte acerca de lo que es el legalismo, acerca de lo que es la ley mosaica. Pero aquí nos está hablando y nos dice acerca de la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amor, amar, restaurar, levantar, darle la mano al caído, ayudarles. Muchas personas que han cometido un error, no pueden restaurarse, no porque ellos no quieran, sino por la condenación, por el juicio, por la manera de estar señalando. Lógico, no pueden seguir hacia adelante y ser transformados. Ya voy rapidito porque ya se me está yendo el tiempo. Qué rápido se me fue. Tercera ley. Santiago capítulo 2, verso 12. Tercera ley. Santiago capítulo verso 12. La primera, la ley de fe, de la fe. Segunda ley, esto opera en el reino, esto es espiritual. Segunda ley, la ley de Cristo. Restaurar a los caídos. Ayudar a los que han cometido faltas. E incluso que se hayan encontrado en la misma falta. Tercera ley, Santiago capítulo 2, verso 12 dice: tercera ley, la libertad. Dice Santiago 2:12: así hablad, ojo, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Estaremos entrando en lo que es este juicio de la libertad. Yo ya fui enjuiciado y fui hallado en Cristo Jesús libre de toda condenación, libre de toda situación, libre de la maldición del pecado, libre del poder del pecado. Estas leyes del nuevo pacto nacen del entendimiento correcto y no para agradar o ganar algo acerca del Padre Celestial. Es necesario entender que estas leyes, porque como la ley de la fe, podemos tener espiritualmente toda la herencia, pero no entender esta ley nos hace no disfrutar de lo que se nos ha dado. Nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hemos autocondenado? Porque dejamos de hacer algo. Pecados de omisión que se enseña mucho. Dejamos de hacer algo. Pecados de comisión, que hicimos algo que no teníamos que hacer. Y nosotros mismos, sí, yo sé bien que hay un momento y se siente
dolido por lo que hizo porque sabía que no tenía que hacerlo. Pero quiero decirte algo. A eso, a que nosotros mismos nos condenemos. Dije una vez que el juez más severo que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Nos condenamos, nos enjuiciamos, hasta usamos palabras, nos maldecimos. Y aquí dice que hablemos, hablar y hacer. ¿Qué? En la libertad que Dios nos ha dado. Es necesario entender estas leyes, porque como la ley de la fe podemos tener espiritualmente toda la herencia, dije, pero no entender esta ley nos lleva a no disfrutar de lo que se nos ha sido dado. Por eso es importante, y voy a tener que dejarlo aquí. Voy a tener que dejar aquí porque vamos a ir entrando un poquito y ya se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo, pero estas 3 leyes son sumamente importantes. Estaremos hablando acerca de esta libertad más. El próximo jueves estaremos hablando más de esta libertad. Sí, estaremos enseñando qué es el reino de Dios. ¿Qué es cuando hablamos acerca del reino de Dios? Sí, autoridad, sí, pero estamos hablando de 3 principios de este reino. 3 leyes de este reino. La ley de la fe, la ley de Cristo y la ley de la libertad. Por tanto, en ti hay suficiente fe para recibir todo lo que la Biblia dice que es tuyo, que está en el reino de Dios. Lo que tienes que aprender es a ejercer, caminar en esa fe. En ti, el amor de Dios está pleno en Cristo Jesús en tu vida. Por tanto, lo que esperas de Dios, por su amor, no por lo que haces, por su amor, es todo lo bueno. Y esta ley de la libertad es que soy libre en Cristo Jesús. No hay ataduras. Soy libre en Cristo Jesús. Estoy hablando en el mundo espiritual, estoy hablando en el espíritu. Soy libre de maldiciones. Somos libres de maldiciones. Somos libres de todo lo que el pecado provocó. Dije, no dije pecados, dije pecado. El pecado de Adán fue que trajo muerte, enfermedad y pobreza. Por tanto, hemos sido redimidos, según Gálatas 3:13, hemos sido redimidos de toda maldición en Cristo Jesús. Amados hermanos, vamos a ir conociendo aún más esto y vamos a ir aprendiendo a caminar en esta ley fija. Sí, camino en ella. La ley de gravedad. Yo sé bien que todo lo que sube baja. Por eso cuando estoy en una altura tengo cuidado porque sé bien que va a bajar. Es fijo. Es una ley fija. Por tanto, yo sé bien que esta ley de fe va a manifestar todo lo que hay en el reino de Dios a mi favor. Esta ley en Cristo, sé bien que el amor de Dios está en mí y voy a restaurar mucha gente que han caído en alguna falta. Y la ley de libertad, voy a caminar según la libertad que Cristo me ha dado a mí. No hay nada, no hay ataduras. Y todo eso lo estoy llevando a nuestra mente. Nuestro espíritu está manifestado. En nuestra mente es donde vamos a manifestarlo. Amados hermanos, se me fue el tiempo. Estaremos continuando esta enseñanza con la ayuda del Señor el próximo jueves. Yo los espero. Sé que están atentos. He escuchado y me han enviado y he escuchado algunos testimonios donde están disfrutando de todas estas enseñanzas. Y sé bien y estoy claro que entre más conocemos, entre más desarrollamos esa conciencia, mayor manifestación habrá en nuestra vida de lo que hay en el reino de Dios. Bendecidos.